Buenas noches a todos los panelistas del panel Abolición del Antiguo Testamento, a todos los administradores de este panel, a todos los miembros que componen este panel. Un panel internacional, un panel espiritual, un panel electrónico, una asamblea espiritual, una asamblea electrónica. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él me proporcionó para seguir siendo su representante o su predicador, su enviado, por su gracia, sin ninguna contribución de mi parte. Doy gracias al Señor. Gracias al Señor para los seguidores de este mensaje, de esta fe, de esta doctrina, de esta creencia. Gracias al Señor a todos que siempre están con nosotros, apoyando este mensaje, creyendo en este mensaje. Vamos a seguir saludando a nuestro amigo personal. Eso no es amigo de Facebook, es un amigo personal. El señor Scott Swan es un amigo personal, no es un amigo de Facebook, ni de WhatsApp, ni de teléfono. Es un amigo personal. Es como una familia para mí. ¿Ok? Yo siempre digo que la casa de Scott es mi casa. Y la casa mía es la casa de Scott Swan. Sus hermanos, su familia, su papá, su mamá, todos. Y decimos gracias a Dios por él, siempre. También tenemos un Widna Krevker. Estoy saludando a esta jovencita o a esta persona bajo de este nombre, Widna Krevker. Y gracias a Dios por ti o por usted, señora o jovencita Widna Krevker. Vamos a seguir hablando, exponiendo, enseñando acerca del mismo tema, la abolición del Antiguo Testamento. ¿Qué es un testamento? ¿Qué es un testamento? La respuesta la misma. Un testamento es un documento escrito por un testador, lo cual dispone sus bienes para que sean distribuidos después de su muerte. Para que sean distribuidos después de su muerte. Vamos a enfatizar, vamos a poner énfasis sobre la respuesta. O repetirla. Un testamento es un documento escrito por un testador, lo cual dispone sus bienes para que sean distribuidos después de su muerte. Número 5. Número 5. Vamos a estudiar esta noche algunos motivos, algunas razones, algunos elementos, factores que causaron la abolición y el reemplazo
del Antiguo Testamento. Permíteme repetir este pedazo. Vamos a estudiar juntos algunos motivos que causaron la abolición y el reemplazo del Antiguo Testamento. Replacement. Vamos directo al tema, vamos directo esta noche al tema sin muchas cosas, ¿ok? La primera razón. El Antiguo Testamento, su doctrina, sus leyes fueron dadas, sus mandamientos fueron dados por criaturas. Vamos a leer. Vamos a leer. Vamos a leer. Vamos a la Biblia. El libro de los Hechos. ¿Cómo? Ok. Ok. Acts 7:53. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, no. Eso no tiene. Eso no tiene la cosa, ¿eh? Oh. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Eso parece que no existe aquí. Vamos a ponerlo. Sí. Ah. Ah. Ok. Eso no tiene. Vamos a buscarlo. ¿Qué pasa? 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 Un problema. Hay un problema. Hay un problema. Dame un segundo. Dame un segundo. Un segundo. Dame un segundo, por favor. Un segundo. Un segundo, por favor. Esto hay un problemita aquí, hay que resolverlo. Déjame resolver esto. Déjame saber. En mi cosa hay un problema. Déjame ver si está lo mismo o no lo mismo. Puede ser diferente. Vamos a ver. Ok, diferente. Ok.
Escúchame, por favor, porque había un problemita aquí en mi... Ok. Eso se encuentra en Hechos 7:53. El primer motivo por el cual que el Antiguo Testamento fue abolido y reemplazado por Cristo es este. Porque este testamento, sus leyes o sus mandamientos fueron dados por criaturas. Eso que estaba diciendo Esteban, que hablando a los judíos, siendo judío él, bajo del poder del Espíritu Santo, en la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, Esteban en la cara de ellos, por la primera vez, declaró a los judíos las palabras siguientes: que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Los ángeles son criaturas también, igual que yo, igual que nosotros. Entonces fueron ellos, los ángeles, que dieron la ley a Moisés para el pueblo de Israel. Entonces, porque la ley fue dada por criatura, es uno de los motivos de su abolición y también de su reemplazo. Segundo, otro motivo, porque en la ley, otro motivo dos puntos. Otro motivo, vamos a decirlo así. Otro motivo, porque el Antiguo Testamento tenía leyes malditas, tenía mentiras, leyes mentirosas, leyes que no eran verdades, o preceptos que no eran verdaderas o no verdad, preceptos o leyes que no servían. Dios, entonces, el Antiguo Testamento tenía leyes que no servían, leyes que no eran buenas, que eran malditas. Estamos hablando, presentando algunos motivos por los cuales que la abolición del Antiguo Testamento fue abolido y reemplazado por el Nuevo. El primer motivo que fue porque el Antiguo Testamento fue dado por criatura, no por el Creador. Uno. Segundo, el Antiguo Testamento hubo mentiras en sus leyes, en sus preceptos. Vamos a leerlo. Vamos a leer en el Antiguo Testamento mismo. En Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel. No. En Ezequiel vamos a leer eso. En Ezequiel. Ok, Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Vamos a leerlo en el mismo Antiguo Testamento.
para que, bueno, nadie vaya a decir, bueno, Wilder está hablando según él, sin precisión bíblica. Ezequiel capítulo 20, veinte 25. Ezequiel 20, 25. Mira que Dios había dicho a los judíos en el Antiguo Testamento. Ezequiel 20, 25. Por eso yo también les di ordenanzas no buenas. Por eso yo también les di, ese verbo dar, pasado simple, les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen. Es decir, las ordenanzas que Dios ha dado o que fueron dadas, entonces a los israelitas en el Antiguo Testamento no eran buenas. Y derechos por los cuales ellos no pudieron vivir, sino morir. Estamos acumulando, estamos buscando los motivos por los cuales que acontecieron la abolición del Antiguo Testamento y el reemplazo de él por Cristo. Ya entonces venimos con dos, porque fue dado por criaturas. Segundo, porque las ordenanzas que fueron dadas a ellos no eran buenas. Y los derechos por los cuales no pudieron vivir. Porque el mismo Testamento que lo digo, porque lo digo, no fui yo, soy yo. El mismo Antiguo Testamento que dice aquí, las ordenanzas dadas a él o a los hijos de Israel no eran buenas. Aquí dice ahí. Dice, no eran buenas. Oye, las ordenanzas no eran buenas. Ahora, ¿cuáles son? Tú no sabes cuáles son las ordenanzas, las leyes, los preceptos, las normas. No eran buenos. Ellos no pudieron vivir con ellos, sino morir. No tenían vida. ¿Eso quiere decir? No pudieron proporcionar vida a ellos, no pudieron vivir. Las ordenanzas no eran buenas en el Antiguo Testamento, no servían. Entonces, otro motivo por el cual acontecieron la abolición y el reemplazo del Antiguo Testamento. Dice ahí. Ok, vamos a leer otro. Porque los hijos de Israel violaron las leyes o sus leyes, o sea, los mandamientos, los preceptos. Vamos a leer ¿en dónde? En Jeremías. Vamos a leer.
Jeremías. ¿Se llama? Jeremías 31. Jeremías 31 y versículo 32 dice, Dios a través de Jeremías dijo lo siguiente: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Jeremías 31, versículo 32. Es decir, que ellos invalidaron el pacto. El pacto no servía más porque lo invalidaron. Entonces quitaron la virginidad del pacto. Rompieron todo los acuerdos, todo lo que habían hecho, lo limbaron, entonces invalidaron, lo rindieron, entonces ya inútil. Entonces ellos lo invalidaron, o son otro motivo por el cual el Antiguo Testamento fue abolido y reemplazado por el Nuevo. Primero, fue dado por criatura. Segundo, sus ordenanzas no eran buenas, sus preceptos ellos no podían vivir con ellos, con los preceptos. Tercero, ellos mismos invalidaron entonces el pacto. Ahora, hay que buscar entonces el número 4 por ahí. Ok. El número 4, que bueno, para ir un poco corto con ustedes, porque yo tengo realmente una lista muy grande. Y por eso mis estudios son siempre largos, porque tenemos mucha sustancia bíblica, muchas revelaciones de parte de Cristo, porque estamos llenos, porque yo me siento deudor casi de todos. ¿Ok? Entonces, el Antiguo Testamento, porque vamos a buscar un par de motivos aquí más. Era también porque era inútil, no servía. Vamos a ver. No servía. Vamos a ver. A leerlo aquí es Hebreos. Hebreos. Hebreos.
Hebreos capítulo Hebreos capítulo 7, versículo 18. Estamos poniendo la lista de algunos motivos. Hay muchos aquí, pero yo estoy eligiendo algunos motivos por los cuales causaron la abolición y el reemplazo del Antiguo Testamento de una vez. Así casi como 2000 años. El mandamiento precedente, es decir, anterior, cierto se abroga por su flaqueza e inutilidad. Ya me repetí esto. El mandamiento precedente significa, es decir, anterior o antes. Cierto se abroga, es abrogar, abolir, eliminar, por su flaqueza. E inutilidad, no servía. Es uno de los motivos que abrogaron el Antiguo Testamento y lo reemplazaron por otro, por el Nuevo. Hemos presentado como cuántos hay. El Antiguo Testamento, entonces, porque algunos motivos que causaron la abolición y el reemplazo del Antiguo Testamento. Primero, porque fue dado por criatura, no por creador directo. Porque sus ordenanzas no eran buenas, eran puramente mentiras o malas o malditas. Tercero, los mismos hijos de Israel a los cuales las leyes fueron dirigidas, ellos la invalidaron o invalidaron el pacto. Ya, entonces ya no sirve más. Cuarto, dice que, bueno, habíamos visto entonces, y esto, hemos visto también, otro es que el Antiguo Testamento fue creado en la sangre de animales muertos. ¿Ok? En la sangre de animal muerto. Ahora, por su condición mortal, la muerte no podría seguir reinando. Entonces vino la vida ya, o la muerte es tiniebla, ya vino la luz, se desapareció automáticamente la tiniebla, la muerte. Entonces, ¿qué fue representada por el Antiguo Testamento? Ya, entonces, por este motivo también ya fue abolido, fue abrogado y reemplazado. Era totalmente inútil, no servía para nada. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. No servía. Es inútil. No era útil, era inútil. A otra cosa. Una de los motivos básicos. Uno de los motivos básicos de la desaparición del Antiguo Testamento hasta nunca es lo siguiente. Vamos a buscarlo antes de tirar esa bomba. Es una bomba
En Hechos, no, en Hebreos, capítulo 7, buscándolo para ustedes, se ve, Hebreos 7, versículos 20 y 21. Es uno de los motivos básicos, o tal vez el primordial. El segundo, entonces, bueno, lo básico, de los más importantes, por el cual se fue eliminado para siempre, abrogado para siempre, abolido para siempre el Antiguo Testamento. Mira por qué. Y por cuanto no fue sin juramento. Es decir, el Nuevo Testamento, si usted lee versículos 18, 19, 20, habla verdad de abrogación del mandamiento precedente. Entonces, con la introducción de uno mejor, porque es lo mejor, entonces lo de Cristo, lo de ahora. Mirad, entonces, por cuanto no fue sin juramento lo de Cristo. ¿Ves? Porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes. Es decir, los sacerdotes del Antiguo Testamento llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Es decir, el Antiguo Testamento no fue con juramento. Eso es algo totalmente, es algo jurídico, es algo realmente, es algo jurídico, pero es sencillo. Entonces, según el plan de Dios, según el favor de Dios hacia a uno de nosotros, porque ya me hizo el favor, me hizo entender este misterio. Ya es una revelación. Porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes. Mas este es entonces el sacerdocio eterno de Cristo. Mas este con juramento por el que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Es decir, que el Nuevo Testamento fue hecho por juramento. El Antiguo no fue por juramento. Por esto, entonces estaba creado, está inventado, existido para ser eliminado, porque no fue hecho con juramento. En no hay arrepentimiento, porque esto fue hecho por juramento. Dios juró, no se arrepentirá. Entonces este testamento no tiene arrepentimiento. Es por eso estamos diciendo a todo el mundo que en este testamento no hay dos salvaciones. Es una sola salvación, guys. No hay dos condenaciones, una sola condenación, porque en este testamento no hay arrepentimiento, no hay cambio de idea, no hay cambio de opinión, no hay cambio de ley, porque fue hecho con juramento. El primero no fue hecho con juramento. El Antiguo Testamento no fue hecho con juramento o por juramento. Y por eso era cambiable. Por eso era vulnerable a ser abolido y reemplazado por el nuevo que fue hecho por juramento o con juramento. Jehová Dios juró.
y no se arrepentirá. Eso no tiene arrepentimiento. El que es salvo o salvo es, y salvo será. No es el que es, entonces, el que es condenado, condenado será. No va a cambiar posición bajo este testamento porque este fue hecho con juramento. El primero no. El primero no fue hecho con juramento. Y por eso era cambiable, era entonces transformable. Ya está transformado, está cambiado y reemplazado por este. Alguien me pregunta, entonces, ¿qué es un juramento? La misma Biblia responde tu pregunta o su pregunta. Vamos a ver la Biblia. Mismo Hebreos lo responde. La responde. Vamos a ver. ¿Qué dice Hebreo? Porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran. 2 puntos, dice. Y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación. Un juramento es el fin de todas sus controversias. Es el juramento para confirmación. Después del juramento no hay controversia. Entonces no hay nada que puede, entonces, que puede transformarlo, cambiarlo, porque está algo jurado. Entonces, un juramento, entonces, que confirmó su firmeza, su existencia, su irreemplazo. Es decir, esto está bajo de juramento. Un juramento es el fin de todas sus controversias, es el juramento para confirmación. Cristo, Dios confirmó este testamento nuevo, el nuevo, entonces a través de un juramento. Eso es incambiable, eso no tiene arrepentimiento. Una persona que Cristo declara salva, ya es salva para siempre. No hay forma de regresar o de volver a su situación anterior como situación condenada anteriormente, muerta. No, ya está transformada para siempre. Entonces, en este testamento no hay cambio, no hay arrepentimiento. Pero en el Antiguo Testamento sí, había cambio, había arrepentimiento porque no fue hecho con juramento. En todo sentido era totalmente inferior, no servía. Hay varios motivos por los cuales el antiguo debería ser abrogado, debería ser desaparecido y reemplazado por el nuevo. Hay muchos aquí, no he mencionado todavía, voy a mencionar más tarde en otra sesión española. Y entonces, por todos estos motivos, por esos motivos,
Mira que dijo el mismo autor de la epístola a los hebreos. Mira que dice ahí. Porque el mismo es, vamos a poner el capítulo para que el capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto, no se hubiera procurado lugar de segundo. Del segundo. Yo digo del segundo. Bien, porque si aquel primero fuera sin falta, cierto, no se hubiera procurado lugar del segundo. Por haber lleno, porque el Antiguo Testamento estaba lleno de errores, de faltas, lleno de cosas que no eran buenas, lleno de hipocresía, lleno de tinieblas, lleno de mentiras. Y por esto que entonces procuraron lugar del segundo. Ya por eso lo abrogaron y lo reemplazaron por el segundo. Donde quiera que usted vaya, en el mismo Antiguo Testamento dice que las ordenanzas que Dios dio a ellos no eran buenas. Según Ezequiel 20:25. Este mismo Antiguo Testamento dijo que sus ordenanzas no eran buenas. Ellos no servían, no eran buenas, eran malas, M-A-L-A-S, malas. Entonces, los diezmos, el diezmo era malo, las primicias malas, diezmo malo, sábado malo. Y todas las aproximadamente 613 leyes malas no servían. Entonces el mismo Ezequiel, a través de Ezequiel, Dios dijo que las ordenanzas que di a ellos y no eran buenas, y los derechos de ellos no pudieron vivir con ellos. Los preceptos que di, dice Dios. Por este motivo, mundo, el pueblo que me escucha, el mundo entero, o el mundo que me está escuchando, me está mirando en este momento, que el Antiguo Testamento tiene un continente, un mundo de motivos por los cuales el Señor debía abrogarlo, debía eliminarlo y reemplazarlo por el segundo, porque no servía, era inútil. No fue hecho con juramento, esto es más duro esto. No fue hecho con juramento, fue creado, fue inventado por ángeles, por criaturas. También está lleno de mentiras. Y también sus propios hijos lo invalidaron. Hay muchas cosas todavía, yo no he mencionado. Es decir, yo no veo, a pesar de que no este asunto de la abolición del Antiguo Testamento, no, excepto, eso no toca a mí, no toca a nosotros los gentiles, porque eso no era de nosotros. Como ya hay ciertos gentiles como yo que se encuentran bajo de la bandera de este testamento maldito, entonces el Señor me mandó a buscar a algunos de ellos, a llamarlos, a despertar la conciencia de ellos que está muerta bajo este testamento de maldición. Era un testamento de maldición. Vamos a leer. Vamos a leer.
Es 3. Okay. Mira que el hombre de la ley, el fariseo, hombre que era irreprochable de la ley. Nadie conocía a Leo, sabía a la ley más que él. En su época, mira que dice ahí. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Ok, bien. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Dice que la ley, el Antiguo Testamento era una maldición. El Nuevo es una bendición, es la bendición. Es la bendición. Porque todos los que son o están son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso indica, los judíos estaban obligados radicalmente de observar todas cosas que están escritas en el libro de la ley, sin dejar ni una atrás, ni la mitad de una atrás. Es decir, automáticamente al dejar una de las leyes atrás, es digno de ser apedreados, Era maldito según la ley. ¿Qué eso significa para nosotros hoy? Significa los supuestos gentiles, los supuestos paganos que pretenden ser judíos, como yo pretendía ser judío durante 25 años, diciendo que están observando la ley, pagando diezmo. Pero yo quiero, el Señor de Dios, nuestro Padre, quiere que a través de mí, que el mundo sepa. Que el mundo, también el diezmo es una de las obras de la ley. Es una de las leyes. Tú no puedes solamente, si tú quieres observar, tú tienes que observar el Antiguo Testamento entero, las 600, las 700, las 800 leyes que existían. Pero aquí dice, tiene que observar todo. Maldito, dice, porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Es decir, si tú practicas el diezmo, también tú tienes que practicar el sábado y las 600 y pico de leyes que quedaban atrás. Hay que practicar todas. Al contrario, si tú estás supuestamente practicando una y dejas las otras atrás, es decir, automáticamente, según la ley, tú eres un maldito, una maldita. Y tiene que ser, es digno de ser apedreado. Apedreado. Es decir, tú ves entonces, bueno, es decir, estar bajo el diezmo o estar pagando diezmo, no está pagando diezmo en realidad. Bueno, en realidad no está pagando diezmo. Bueno, fingiendo de que supuestamente están pagando diezmo o está mencionándolo, correctándolo,
está bajo de maldición. Esto que el mismo fariseo, el antiguo fariseo Pablo, ya se lo dijo. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Entonces, están en diezmo, tú estás bajo de maldición. Están en primicias, donde un pollo o que sea una gallina cuesta 5,000 pesos en estos templos, en la sinagoga, también están bajo de maldición. Cuando tú estás, entonces, en el sábado, tú estás bajo de maldición. Esto que está diciendo ahí, pero tú tienes que usar todas. Por eso que lo cambiaron, porque era un testamento de maldición. Era inútil. No servía. Tenía ordenanzas falsas, mentirosas, que no servían. Entonces era violado e invalidado por sus propios hijos. Era dado por ángeles. Nacido, creado entonces en la sangre de animales muertos. En todo sentido, el Testamento era una sombra también de la cosa venidera. Entonces Cristo apareció, que es la realidad, automáticamente la sombra se desapareció. Hasta nunca el Antiguo Testamento de los judíos, el Antiguo Testamento de los ángeles, el Antiguo Testamento de los animales muertos, Antiguo Testamento de maldición. Hasta nunca el diezmo de maldición. Hasta nunca las primicias de maldición. Hasta nunca el sábado de maldición y las otras leyes de maldiciones. Hasta nunca. Y bienvenido para siempre el Nuevo Testamento de justicia, de bendición, de vida, de luz, de justicia. La salvación la salvación, la elevación de los gentiles, de los paganos, del polvo, de la humillación de los judíos, que nos consideraban como abominación, como impuros, como abominables. No éramos gente, no éramos éramos animales para ellos, para el Antiguo Testamento, que era contraria, que nos aborrecía, que no quería saber de nosotros. Entonces nos alejaron de nosotros, y no, ellos era abominación comer un judío con un pagano en la misma mesa. Sería una abominación de parte entonces para los judíos comer junto con paganos. Eso es. Eso es. Esos 5 motivos, los cuales causaron la desaparición o la abolición o la abrogación del Antiguo Testamento y reemplazo por el Nuevo. Yo tengo que volver para la sesión francesa, para le français, je dois revenir. Pero retomé ici, ¿ok? Creol. Entonces vamos a seguir dando los otros motivos en los días siguientes. Yo siempre estoy abierto. Me pueden enviar sus preguntas en Facebook, en mi pantalla, o privado. Ya yo tengo mi número. Entonces aquí en varios de mis videos. 1-829-904-7417. Voy al aire para servirles con amor, con flexibilidad, con tolerancia, no de mi parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable, nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén.